Nuevamente por aquí su amigo hermano Alexander Hell, hermanos. Y les doy la gracia a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, porque nos da la oportunidad nuevamente de poder continuar con este ciclo de estudios bíblicos dedicados a conocer y a entender la persona del Padre Celestial, el Dios Supremo. Esto que vamos a analizar hoy es el apartado número 12 y se titula de la siguiente manera: el Padre Celestial tiene cuerpo, un cuerpo espiritual. Y este tema de hoy, hermanos, particularmente a mí me gusta muchísimo porque vamos a aprender muchas cosas del Padre Celestial y al mismo tiempo, hermanos, muy importante, vamos a desenmascarar una de las doctrinas más ridículas que puedan existir, que es la doctrina unicitaria. Porque este tema en especial, es una estocada mortal al unicitarismo. Pues paso, hermanos, inmediatamente a la lectura. Dice: los unicitarios, aquellos que creen que el Padre Celestial es al mismo tiempo el Hijo Jesucristo, postulan que Dios el Padre no tiene cuerpo. Oigan, hermanos, esos dicen los unicitarios, que Dios el Padre no tiene cuerpo. Y para apoyar esa postura, ellos dicen que las escrituras dicen que Dios es espíritu y que por ser espíritu es por eso que no tiene cuerpo. Es como si ellos visualizaran que el Dios Padre es una especie de energía sin forma desparramada en el cosmos, como una especie de gelatina sin forma energética, una gelatina energética sin forma, por ahí desparramada en el universo. A lo mejor eso es lo que los unicitarios se imaginan sobre la apariencia del Dios Padre. Entonces ellos llegan a la conclusión de que el Señor Jesucristo viene a ser el cuerpo visible de Dios. En pocas palabras, los unicitarios no creen que Dios el Padre tenga a un hijo unigénito, ya que lo que ellos creen es que fue el mismo Padre Celestial en persona quien se metió en el vientre de María para tomar un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano con Dios dentro, o sea, Dios el Padre dentro, viene entonces a ser el Hijo de Dios, entre comillas. Esto quiere decir que según la teología de los unicitarios, el Padre Celestial es al mismo tiempo su propio Hijo. En pocas palabras, es como si Dios sufriera una especie de desdoblamiento de personalidad y física también, y se disfrazó o se convirtió en su propio Hijo, es decir, se puso una especie de caparazón de carne, a lo cual los unicitarios llaman Hijo. Y para sostener su doctrina, los unicitarios citan varios pasajes bíblicos. Les voy a leer aquí unos cuantos. Ellos citan, por ejemplo, Colosenses 1:15, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O Colosenses 2:9, donde dice de Jesús: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También utilizan 2 de Corintios 5:19, donde dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. También Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por último Juan 10:30, porque yo y el Padre uno somos. Bueno, hermanos, antes de dar una correcta interpretación a esos pasajes, porque lo voy a hacer al final de este estudio, donde vamos a dejar claro que el Padre Celestial no es de ninguna manera el mismo Jesucristo, porque no lo es, sino que el Padre Celestial y Jesucristo son dos personas totalmente literales, siendo el Padre mayor que su Hijo. Vamos a demostrar que, en primer lugar, que el Dios Padre sí tiene cuerpo, evidentemente un cuerpo espiritual, ya que el Dios Padre es una persona literal y toda persona pues evidentemente tiene cuerpo.
Vamos a tomar algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Decir que el Padre Celestial, como dicen los unicitarios, no tiene cuerpo porque supuestamente Dios es espíritu, sería exactamente lo mismo que decir que los ángeles del cielo, junto a los querubines y serafines, etc., tampoco tienen cuerpo, ya que esos seres celestiales también son espíritus. En el libro de Hebreos, en su capítulo 1, verso 7, dice bien claro que Dios el Padre ha hecho a sus ángeles en forma de espíritus. Vamos a leer el pasaje, dice: y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero resulta, hermanos, que los ángeles tienen cuerpos, ya que en muchas partes de las Escrituras se describen que los profetas humanos de Dios tuvieron contacto con los ángeles, los cuales se presentaron con sus cuerpos gloriosos, con sus cuerpos celestiales. Por ejemplo, a Daniel se le apareció un ángel poderoso, al profeta Daniel. Creemos que es el ángel de Yahvé, es decir, Jesucristo en su preexistencia, ya que la descripción que da Daniel sobre la apariencia de este ángel es la misma que da Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve al Señor Jesucristo glorificado en su forma espiritual. Cuando Daniel vio esa aparición a ese ser angelical, a ese ser celestial, quedó espantado y describió la escena de la siguiente manera. En Daniel capítulo 10, verso 5, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufa. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Oigan qué descripción está dando aquí el profeta Daniel. Su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce refulgente, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Él la vio personalmente. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerzas en mí, antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Como podemos ver, hermanos, ese ser celestial mostraba un cuerpo. Evidentemente no era un cuerpo de carne y sangre como los humanos, pero era un cuerpo espiritual con forma o figura de hombre, ya que tenía cabeza, tenía brazos, piernas, ojos y hasta una especie de ropa especial. Podemos también dar el ejemplo de aquel ángel que descendió del cielo y quitó la piedra de la tumba de Jesús. Se dice que ese ángel parecía un relámpago. Vamos a leer el pasaje, está en Mateo 28, versos 2 al 4. Y dice: y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del cielo descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este pasaje, hermanos, se dice bien claro que todos los guardias literalmente vieron con sus propios ojos a ese ángel y temblaron de miedo. Esto quiere decir que los seres celestiales se pueden ver literalmente y hasta se pueden tocar, ya que Jesucristo en su forma espiritual tocó a Juan. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Como podemos ver, todos los ángeles son espíritus, pero esos espíritus tienen figura, es decir, tienen cuerpos. No son energías desparramadas y sin forma. Ellos tienen cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo energético, un cuerpo poderoso, pero tienen cuerpo y tienen figura,
tienen apariencia de ser humano, pero no son seres humanos en realidad, sino que el cuerpo que tienen la figura como humanos. Acuérdense que Dios dijo en el principio, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios estaba hablando con seres celestiales, que evidentemente tienen cuerpos celestiales. Entonces el ser humano fue creado a imagen, o sea, parecido a ellos en la figura. Es por esto, hermanos, que el apóstol Pablo certifica de manera gráfica que existen diferentes tipos de cuerpos. Los cuerpos terrenales, que son los humanos, y los cuerpos celestiales. Repito, el apóstol Pablo habla de cuerpos celestiales, que son de las personas espirituales, como Dios el Padre o los ángeles. Vamos a leer el pasaje aquí en 1 Corintios 14, verso 40. Dice el apóstol Pablo, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. O sea que la Biblia, hermanos, especifica que los seres celestiales, los espíritus, los ángeles y Dios mismo tienen cuerpo. Y si tienen cuerpo, porque tienen figura. Y son cuerpos espirituales. Entonces, también debemos de entender que Dios el Padre tiene figura, es decir, un cuerpo celestial que no es humano, aunque tenga la apariencia de hombre. Por ejemplo, el Señor Jesucristo asegura que Dios tiene rostro. Vamos a leerlo aquí en Mateo 10, verso 18. Jesús dijo, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense ahí que Jesús está diciendo que el Dios Padre tiene rostro. Y además está diciendo que está en los cielos. Cuando Jesús dijo eso, Jesús estaba en la tierra. Y el Padre está en los cielos. Entonces yo no entiendo por qué los unicitarios de dónde sacan que el Padre Celestial fue quien vino a la tierra a hacer el sacrificio disfrazándose de hijo, tomando el nombre Jesús. Porque cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús estaba en la tierra. Pero él mismo está diciendo que el Padre está en los cielos. Para que ustedes vean, hermanos, cómo los unicitarios viven engañados porque quieren. También las escrituras dicen que Dios tiene ojos y oídos. Vamos a leerlo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Pero los unicitarios aseguran que esas descripciones que da las escrituras son simbolismos figurativos, y para sostener su postura citan que Dios habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, y también citan las palabras de Juan capítulo 1, donde dice que a Dios nadie le vio jamás. Lo cierto es que ningún ser humano jamás ha visto el rostro del Dios Padre de manera personal o literal en su forma glorificada. Moisés, por ejemplo, sí vio la apariencia de Dios personalmente, lo vio frente a frente, vio la apariencia de Yahvé. Podemos leerlo ahí en Levítico 12, versos 5 al 8, donde dice, entonces Yahvé descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Yahvé, les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Escucharon lo que dijo Dios ahí? Moisés tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos la apariencia de Yahvé. Lo está diciendo precisamente el mismo Padre Celestial para que no haya ni la menor duda haya sobre esto.
Entonces, hermanos, ahí lo tienen bien claro, todos los profetas antiguos podían ver a Dios en visiones y sueños, pero Moisés podía ver a Dios literalmente, es decir, ver su apariencia. Incluso Dios permitió que su siervo Moisés mirara a la espalda de Dios. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 33, verso 22 al 23, donde Dios le dice a Moisés: y sucederá que, al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Entonces, tenemos que a Dios sí que le vieron personalmente. Incluso Moisés le vio hasta la espalda y Dios lo cubrió con su mano porque él tiene mano. Ahora, lo que Dios no permitió es que vieran su rostro glorificado, es decir, ese rostro en toda su gloria y fuerza espiritual, ya que el ser humano no resistiría tanta potencia y moriría. Es por eso que en algunas partes de la Biblia se dice que a Dios jamás nadie lo ha visto, cuando en realidad lo único que no se ha visto de forma literal, como para poder describirlo, es su rostro. Vamos a leer lo que dice aquí en Éxodo 33, verso 20. Dice Dios, y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Tenemos entonces que según la Biblia Dios tiene rostro, y si tiene rostro es porque tiene cuerpo. Por ejemplo, en el monte Sinaí, unos 70 ancianos de Israel que subieron con Moisés al monte vieron al Dios de Israel. Es decir, de lejos vieron la apariencia de Dios. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 24:10. Dice, y vieron al Dios de Israel. Fíjate bien lo que está diciendo el texto. Y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Por lo tanto, hermanos, Dios el Padre sí ha permitido que sus profetas y apóstoles que escribieron las Sagradas Escrituras tuvieran visiones donde podían apreciar la figura de Dios. Esto se confirma, por ejemplo, con esa tremendísima visión de Ezequiel capítulo 1, donde el profeta ve en visión el carro de Dios acompañado por 4 querubines, que son seres celestiales, seres espirituales. Porque esos querubines son espíritus, pero esos espíritus tienen cuerpos. E incluso Ezequiel describió los cuerpos de esos seres vivientes, de esos querubines. Pero también Ezequiel ve la figura de Dios sentado en un trono y dice que esa figura tiene apariencia de un hombre. Vamos a leerlo aquí en Ezequiel capítulo 1, verso 26. Escuchen esto con atención. Dice, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemeja a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. ¿Escucharon? Él describe esa visión tan grande de un trono rodeado de fuego, porque era fuego lo que veía por todos lados. Y él ve ese trono, imagínense, es un trono en forma de una silla esplendorosa, grandísima, un trono, y ahí hay una persona, en ese trono hay uno sentado. Y si hay una persona ahí sentada es porque tiene cuerpo. Es un asunto de lógica. Pero no solamente tiene cuerpo, sino que aquí Ezequiel termina diciendo que tenía una figura con apariencia de hombre. Varón de guerra es Yahvé, como dice los salmos. Él tiene figura de un hombre, Yahvé. Claro está que no un hombre de carne y sangre como nosotros, sino con un cuerpo espiritual, con una figura de hombre. Eso lo está enseñando la Biblia, hermanos, de forma literal. Yo no estoy inventando nada. Como podemos ver en esta visión del profeta Ezequiel, ve la figura de Dios. No es que ve al Padre en persona como para poder describirlo, sino que ve su silueta o figura. Les voy a poner un ejemplo práctico.
Si en un día despejado, en eso del mediodía, usted mira directamente al sol, va a quedar deslumbrado por el gran brillo y su vista se va a empañar. No va a poder ver bien, pero si usted hace un esfuerzo y cierra un poquito los párpados, pero no cierra la vista completamente, usted va a notar que en medio del refulgir del sol se puede ver difusamente el disco solar o el círculo solar, es decir, la figura o boceto del cuerpo del sol. Y eso es exactamente lo mismo que sucedía con aquellos profetas como Ezequiel o Isaías. Lo pueden leer ahí en Isaías 6, verso 5, los cuales a los cuales se les permitió contemplar la figura de Dios en visión. Y resulta que esa figura tiene apariencia de un hombre sentado en un trono alto y sublime, lleno de resplandor. Lo que ellos nunca pudieron hacer fue describir el rostro glorificado de Dios. Entonces tenemos que Dios no tiene un cuerpo de carne, sangre y huesos igual que los seres humanos, pero evidentemente tiene un cuerpo espiritual con apariencia o figura de un hombre, tal y como los ángeles también, que también tienen cuerpos espirituales, pero al tener cuerpos espirituales se le describe de todos modos con apariencia de hombres. Es por eso, hermanos, repito que en el libro de Génesis se dice que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. La única diferencia es que los seres humanos tienen cuerpos de carne y sangre, mientras que Dios tiene un cuerpo espiritual. Pero resulta que cuando venga el día de la redención y los redimidos alcancen la vida eterna, Dios lo va a recompensar con un cuerpo parecido al suyo. Es decir, vamos a tener cuerpos espirituales, igual que el cuerpo del Dios Padre. Vamos a leer aquí en 1 de Juan 3, verso 2, donde dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces tenemos que en la resurrección los creyentes serán premiados con cuerpos espirituales como los cuerpos que tienen los ángeles. Lo mismo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo aquí en Marcos 12, verso 25, donde el Señor Jesucristo dijo: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Como podemos ver, en ese pasaje se asegura que va a llegar el momento donde seremos semejantes a Dios y lo veremos tal y como Él es. Es decir, vamos a ver su entera apariencia, su cuerpo literal. Pero para poder lograr esto, evidentemente, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados e inmortales como los ángeles. Entonces, para confirmar más claramente que Dios sí permitió que algunas personas pudieran percibir su figura en visión, nos encontramos con la visión de Juan en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Esta visión de Juan es muy parecida a la visión que tuvo Ezequiel, en el capítulo 1 de Ezequiel que acabamos de leer anteriormente. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 4. Dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, un trono, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Lo pueden todo eso leer, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4. En el resto de los versos de ese capítulo nos encontramos con los mismos 4 querubines o seres vivientes que vio Ezequiel en su visión, lo cual confirma que Dios mismo, que está sentado en el trono alto y sublime que se le apareció a Ezequiel,
es el mismo Dios que ve Juan sentado en su trono en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión, Juan ve el trono de Dios y en ese trono ve a uno sentado. Esta expresión de uno sentado indica claramente que la figura de aquel que estaba sentado en ese trono tenía la apariencia de un hombre, tal y como Ezequiel asegura que había visto una figura con apariencia de hombre sentado en el trono. La descripción que da Juan es que ese que está sentado en el trono tenía apariencia de una piedra de jaspe y de cornalina. En otras versiones bíblicas se dice que era parecido a un diamante refulgente. Entonces lo que quiere decir el pasaje es que aquella figura de hombre sentado en el trono celestial era refulgente como una piedra preciosa. Luego en el capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis, se pasa a describir que ese Dios que está sentado en el trono tiene manos. Vamos a leer el pasaje. Dice: y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los unicitarios dicen que esa mano no es literal, dicen ellos, sino que es símbolo de poder. Pero ese pasaje no dice tal cosa, ya que se está describiendo a alguien con figura de hombre sentado en un trono. Y toda la Biblia dice que Dios tiene un trono, lo dice muchísimos salmos, lo dice muchísimas veces ahí en el Nuevo Testamento, las epístolas. O sea, y también se dice aquí que tiene literalmente manos. Y no solo que tiene manos, sino que dice que en su mano derecha tiene un libro. Todo esto deja claro que Dios el Padre sí tiene un cuerpo, pero evidentemente, como dice el apóstol Pablo, un cuerpo celestial, cuya gloria es muy diferente a los cuerpos terrenales. Entonces, como leímos anteriormente, en ese pasaje bíblico de Éxodo 33, notamos que a petición de Moisés, la petición de Moisés de ver a Dios le fue otorgada, aunque no completamente, sino con grandes precauciones. Yahvé dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Por este motivo, Yahvé puso a Moisés en la hendidura de la peña y le cubrió con su mano hasta que haya pasado su gloria. Luego Yahvé apartó su mano y Moisés pudo ver la espalda de Dios, mas no su rostro. Este pasaje es totalmente literal, hermanos. Aquí no hay nada figurativo, es literal. Dios mismo le muestra a Moisés parte de su cuerpo y también le muestra sus manos, le mostró su espalda y sus manos, ya que Dios cubrió a Moisés con su mano hasta haber pasado. Por lo cual queda bien demostrado que el Dios supremo tiene un cuerpo espiritual. A Moisés no se le permitió ver en ese momento el rostro de Dios, ya que no existe hombre de carne y sangre que pueda ver el rostro de Dios radiante y glorificado y seguir viviendo, no puede aguantar tal potencia. Y esto confirma el dicho que a Dios nadie le vio jamás, ya que nadie puede definir el rostro de Dios. También debemos de entender que ese dicho bíblico que dice que a Dios nadie le vio jamás, también se debe aplicar a aquellas personas que no conocen a Dios, es decir, no le han visto en el sentido de no conocerlo. Vamos a leer, por ejemplo, 1 de Juan 3:6. 1 de Juan 3:6. Dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. En 3 de Juan 1, verso 11, dice: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no lo ha visto. No ha visto a Dios el que hace lo malo. Entonces tenemos que son los impíos, hermanos. Los impíos quienes jamás han visto a Dios. Pero evidentemente los profetas de Dios sí que han visto a Dios en visión. Y Moisés hasta lo vio en persona. Con todo y estas pruebas bíblicas que demuestran que el Dios Padre tiene un cuerpo espiritual, los unicitarios siguen aferrados en decir que Dios no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Y citan las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan capítulo 4, donde Jesús dice que Dios es espíritu. Y es necesario que quienes quieran adorarlo deben también hacerlo en espíritu y en verdad. A lo cual le respondemos de la siguiente manera:
También encontramos en otras escrituras que Dios es amor, que Dios es luz, pero no podemos interpretar esto a nuestro gusto como si Dios solo es luz o como si Dios es solo amor, como tampoco Dios es solo espíritu. Si siguen leyendo esas escrituras, entonces lógicamente debemos deshacernos de nuestros cuerpos físicos para adorarle, porque dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Además, también los ángeles son espíritus, y sin embargo la Biblia muestra que tienen cuerpos. Vamos a aprovechar brevemente, hermanos, vamos a desenmascarar también algo de los apóstatas trinitarios. Esos trinitarios que afirman que Dios en su cuerpo tiene tres personas, es decir, tres personas en un solo ser. Eso es lo que definen los trinitarios en sus credos, en sus creencias. Por ejemplo, vamos a leer unas cuantas líneas del dogma o credo católico trinitario de Atanasio. Escuchen lo que dice este credo trinitario. Dice: el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Están escuchando? Sigue diciendo el credo este. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana a decir que son tres señores y tres dioses. Entonces, eso es lo que define el credo de Atanasio, en eso que acabamos de leer. Está definiendo constantemente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero también dice que en realidad no son tres, sino uno. En pocas palabras, se está definiendo a un Dios siamés, es decir, tres personas cohabitando un mismo cuerpo. Observen lo absurdo de esa declaración del credo de Atanasio. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Un solo Dios. Eso está describiendo el credo de Atanasio. Y claro que la Biblia dice que Dios tiene un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo de una persona. Es que nunca vamos a encontrar en la Biblia que diga que Dios es tres en uno, o que Dios en su cuerpo habitan tres personas. Es que eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios es una persona. Entonces, ese asunto de tres personas embutidos en un solo cuerpo, eso viene del paganismo, de la doctrina y dioses paganos. Por ejemplo, los dioses hinduistas, de los cuales yo dejo aquí unas imágenes aquí en el chat para que ustedes vean lo que son los dioses hinduistas, que son unos dioses ahí de tres cabezas, de 6 brazos, etcétera. Asimismo, también le pongo aquí unas fotos del dios Trino, definido por el catolicismo romano. Fíjense que estas imágenes que pongo aquí del dios Trino las han realizado pintores católicos con el permiso de los obispos y los papas. ¿Y qué es lo que hay aquí pintado? Pues lo mismo que en el paganismo, un ser de tres cabezas pegadas, con 6 ojos, con 3 bocas, con 3 narices, en una sola cara, todo eso. Porque eso es lo que está definiendo el credo de Atanasio, señores. Un Dios embutido, 3 metido en uno, un Dios siamés. Entonces eso es una aberración, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña de forma muy, pero muy clara es que Dios es uno. Vamos a leerlo aquí en Romanos 3, verso 30. Dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Oigan lo que está diciendo Pablo, porque Dios es uno. O sea, si él hubiera sido trinitario, el apóstol Pablo, ahí él hubiera dicho, porque Dios es 3 en 1.
Así lo hubiera dicho. O me va alguien a decir a mí que siglos después de la muerte del apóstol Pablo, que escribió esto, fue que vino del cielo esa gran revelación de que Dios es tres en uno y se les reveló precisamente a los teólogos de la gran ramera católica romana. ¿Quién me va a venir a mí con ese cuento? Si el apóstol Pablo recibía dirección y visión y revelación directamente de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y él dice en este pasaje de Romanos 3:30, porque Dios es uno, es decir, una persona, una sola persona es el Dios Padre, no tres en uno. Entonces, vamos a la concordancia de idiomas griegos Strong para ver de forma literal en griego esa palabra uno que aparece ahí. Y es la G1520 y se pronuncia en griego heis y dice que significa de forma numeral primaria uno, uno o una sola unidad o una sola cosa. ¿Ustedes están oyendo lo que significa heis en griego, la palabra uno que aparece en ese pasaje? Una sola unidad en forma numérica, una sola unidad, una sola cosa, o mejor dicho, una sola persona. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice aquí que Dios es uno, una persona, uno solo, no tres en uno, trinitarios. No sean tan necios ustedes, tan necios que son, guiándose de esos credos absurdos creados por el diablo a través de sus lacayos, de esos apóstatas, que se hacen pasar por maestros trinitarios, con esos credos sin sentidos, esos credos necios que nadie lo entiende, ni ellos lo pueden explicar. Entonces vienen a contradecir la Biblia de forma tan horrenda. Ya dejen esas malas prácticas, se lo digo de consejo, trinitarios. Entonces vamos a dejar a un lado a los trinitarios y vamos a seguir continuando desenmascarando ahora a los unicitarios, ya que los unicitarios postulan que Dios no puede tener cuerpo porque el tener cuerpo supuestamente limita el poder de Dios y no le permite ser omnipresente. Es decir, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y esto que dicen los unicitarios es falso y antibíblico, ya que las escrituras se registran que lo que hace que el Dios Supremo sea omnipresente es su espíritu o poder que emana de él. Por ejemplo, vamos a leer aquí en el Salmo 133, verso 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra, tu mano, y me ceñirá tu derecha. O sea, como podemos ver, este salmo asegura que lo que hace que el Padre Supremo sea omnipresente es el espíritu, el poder que emana de él y llena toda la creación. Pero evidentemente Dios el Padre tiene su lugar establecido ahora mismo en su santuario celestial, donde tiene su trono. Y desde allí surge de su cuerpo ese poder que todo lo llena en todas direcciones de la creación, haciendo de ese modo que nada escape de su presencia, de la presencia del Padre o Espíritu, porque es lo mismo, su presencia o su Espíritu, como dice ese Salmo 139. Otra cosa que dicen los unicitarios, que ellos postulan que Dios no puede tener cuerpo, ya que entonces si tiene cuerpo es porque tiene genitales. A lo cual yo respondo, esa postura es ridícula y falsa, ya que los cuerpos celestiales no son iguales a los cuerpos terrenales. Lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:40 es que hay cuerpos celestiales y una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Por lo cual los cuerpos celestiales no necesariamente deben tener genitales, aunque tengan apariencia o figura de hombres. O sea que esta postura de los unicitarios al decir eso, pues no tiene ningún tipo de base. Por lo cual queda demostrado que Dios no es ninguna especie de gelatina energética desparramada, como piensan los unicitarios al decir que Dios no tiene cuerpo, sino todo lo contrario. Dios tiene cuerpo y los ángeles del cielo
que son espíritus, también tienen cuerpos espirituales. Entonces Dios no es una energía desparramada y sin forma, como piensan estos unicitarios, para nada. Dios tiene su trono establecido en el cielo y en ese trono hay uno sentado, y ese uno sentado tiene apariencia de hombre. Lo dicen los profetas de la Biblia. Entonces, algo importante que tenemos que notar en la Biblia es que dice que después de Jesús resucitar de entre los muertos, se transforma en un ser espiritual. Vamos a leer aquí 1 Corintios 15:45, donde dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, que es Jesucristo, espíritu que da vida. Como pueden ver aquí dice que Jesús resucitó en forma de espíritu que da vida. Pues bien, Cristo ha resucitado como espíritu vivificante, pero encontramos que en Apocalipsis capítulo 1, a ese Jesucristo que es un espíritu vivificante, Juan lo describe como un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Vamos a leer el pasaje aquí en Apocalipsis 1, versos 12 al 15, donde dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, como podemos ver en ese pasaje, en esa escena ya Jesucristo se encontraba en el cielo, revestido con todos sus atributos divinos. Es un ser netamente espiritual, pero vemos que Juan lo describe a la perfección, ya que Juan conocía al Señor Jesucristo. El Señor glorificado en forma espiritual, en primer lugar, se le describe con apariencia de hombre vestido. Tiene cabeza y cabellos, ojos brillantes como el fuego, pies refulgentes como el bronce, y una voz muy potente. Fíjense que Juan describe el rostro, los ojos y hasta los cabellos del Cristo glorificado. Sin embargo, cuando Juan vio al Padre Celestial sentado en su trono, en el capítulo 4 de Apocalipsis, nunca pudo describir su rostro, lo que deja más que claro que Jesús y su Padre son dos personas literales y distintas, no la misma persona como dicen los unicitarios. Incluso vemos que el Cristo glorificado tocó a Juan con su mano, lo que quiere decir que los seres espirituales son tangibles. Leanlo ahí en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se desmayó y cayó como muerto, que vino Jesús, ese Cristo glorificado, ese Cristo celestial, espiritual, y lo tocó y le infundió aliento. Muy bien, hermanos, ya que hemos demostrado que el Dios Padre tiene un cuerpo espiritual, ahora vamos a demostrar que el Señor Jesucristo no es el cuerpo visible del Dios Padre, como aseguran los unicitarios, ya que los unicitarios postulan que el Dios Padre fue quien vino a la tierra en forma de hombre a través del vientre de María. Es decir, los unicitarios creen que el Dios Padre es al mismo tiempo su propio Hijo, Jesucristo, como que se disfrazó de Hijo el Dios Padre, como que se desdobló, un desdoblamiento de personalidad y de todo, y se transformó en su propio Hijo. Eso es lo que creen los unicitarios. Ahora, esa doctrina es errónea y ridícula. Errónea, en realidad. Porque en realidad lo que están afirmando es que el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo unigénito del Padre no existe. Eso es lo que están diciendo los unicitarios. Que el Hijo de Dios, Jesucristo, el verdadero Hijo unigénito y primogénito, no existe. Sino que el término Hijo es simplemente una transformación, modo o desdoblamiento del mismo Padre, el cual al parecer vino a la tierra disfrazado, tomando el título, papel o rol de hijo, algo por demás sin sentido, ya que las escrituras muestran de manera clara que quien vino a la tierra en forma de hombre no fue el Padre Celestial, sino que fue su Hijo unigénito.
Vamos a leerlo aquí en 1 de Juan 4, verso 14, donde dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Escucharon lo que dice aquí el apóstol Juan? Que ellos han visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. En ninguna parte ningún apóstol escribió nunca que Dios se envió a sí mismo, que el Padre se envió a sí mismo, que el Padre envió al Padre. No, sino que ellos testificaron y vieron que el Padre ha enviado al Hijo. Pero resulta que el mismo Jesucristo repite lo mismo. En Juan 12, verso 49, Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado testimonio o mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Escucharon lo que dijo el Señor Jesucristo, unicitarios? Que el Padre lo envió a Jesucristo. Eso está diciendo el Señor. Por lo menos hagan un esfuerzo y traten de creerle a Jesucristo entonces. Porque yo no estoy diciendo que me crean a mí. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice aquí el mismo Señor Jesucristo. Si ustedes quieren, le pueden creer a Él. Porque esa es la idea, que le crean a Él. Pero hay más pasajes todavía. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En 1 de Juan 4, verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, todos los pasajes dicen lo mismo, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, que Dios envió a su Hijo como propiciación. Dios envió a su Hijo, unicitarios. Dios envió a su Hijo. No dice que el Padre envió al Padre. Unicitarios, no hay ni un solo pasaje que diga que el Dios Padre se puso un caparazón, un disfraz de forma de carne y vino él disfrazado de hijo. Es que nada lo dice en la Biblia, unicitarios, por favor. Lo que dice la Biblia es que Dios envió a su Hijo. Ustedes no se acuerdan lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿De cuántas formas quiere que se lo lean, unicitarios? ¿De cuántas formas? Entonces, ya para concluir, vamos a desenmascarar, o mejor dicho, a interpretar de forma correcta esos pasajes bíblicos que los unicitarios usan para apoyar su doctrina. Comencemos con Colosenses 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, este pasaje es uno de los que usan los unicitarios para decir que el Padre Celestial es el mismo Hijo, se ha disfrazado de Hijo. Pero este pasaje no dice que el Dios Padre sea el mismo Jesucristo, es que no lo dice. Lo único que dice es que Jesús es la imagen del Dios invisible, es la imagen de Dios, no que sea Dios el Padre mismo. No dice que sea el mismo Dios Padre, sino la imagen. ¿De qué forma Jesús es la imagen de Dios? Pues muy sencillo. Pues porque Jesús representa al Padre de forma perfecta. Vamos a poner un ejemplo. En el Nuevo Testamento se dice que nosotros los creyentes llevamos la imagen del Dios Padre y también la imagen de Jesucristo. Pero evidente nosotros no somos Dios el Padre ni tampoco somos Jesucristo mismo por el hecho de que llevamos su imagen. Simplemente nuestra conducta refleja la imagen de Dios el Padre y de Cristo en nosotros. Vamos a leerlo en Colosenses 3:10. Dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Se fijaron, unicitarios? Los verdaderos cristianos tienen la imagen de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos Dios el Padre, unicitarios. Es lo mismo que pasa en ese pasaje de Colosenses 1:15. Lo mismo. Jesús lleva la imagen del Dios invisible porque lo representa.
Nosotros también llevamos la imagen de ese mismo Dios porque lo representamos. No, pero nosotros no somos el mismo Dios. Lean ahí Colosenses 3:10 que lo está diciendo. Ahora, si quieren más pasajes, le leo otro. 1 Corintios 15:49 dice: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Escucharon, unicitarios? Que los verdaderos cristianos han de traer un día la imagen del Dios celestial, de aquel que nos creó. Por eso no quiere decir que nosotros seamos ese ser celestial, sino que nosotros llevamos su imagen. Vamos a leer otro pasaje, unicitarios, porque yo sé que ustedes son medio brutitos. Vamos a Romanos 8:29. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mírenlo ahí, nosotros llevamos la imagen de Jesucristo, pero nosotros no somos el mismo Jesucristo, unicitarios. Ustedes van a decir que sí. No, no somos el mismo Jesucristo, aunque llevemos su imagen, según dice este pasaje de Romanos 8. Entonces, eso es lo mismo que pasa en Colosenses 1:15, cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es lo mismo. Es que Jesús representa al Dios Padre. Eso es todo. No es que Él sea el Dios Padre, sino que muestra esa imagen. ¿Entiendes? ¿Entienden ya, unicitarios? Igualmente nosotros también llevamos la imagen del Dios Padre y llevamos la imagen de Jesucristo. Se lo leí en 3 pasajes diferentes. En 3 pasajes bíblicos se lo leí. Pero que nosotros llevemos la imagen del Dios Padre o la imagen de Jesucristo, no quiere decir que nosotros seamos el Dios Padre ni que seamos Jesucristo. Es exactamente lo mismo que pasa en Colosenses 1:15. Otro pasaje que usan los unicitarios para pretender apoyar su doctrina. Colosenses 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje tampoco dice que Dios, el Padre, se desdobló y se transformó en su propio Hijo, que no lo dice. Lo único que dice es que en el cuerpo espiritual de Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Jesucristo mismo, por si ustedes no lo saben, unicitarios, Jesucristo mismo es una deidad, es un Dios, un ser divino. Cuando Jesús resucitó, se convirtió en un ser espiritual, con potencia de ser inmortal y eterno. Por lo tanto, en Jesús ahora está toda esa gloria de ser una persona espiritual parecido al Padre Celestial, es decir, ser un espíritu. Y toda esa plenitud ahora está en Cristo. En un futuro, cuando los creyentes resuciten para recibir la vida eterna, sucederá lo mismo. También nosotros participaremos de la naturaleza divina. Vamos a leerlo aquí en 2 de Pedro 1:4, donde dice: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y como seremos divinos nosotros los cristianos, seremos divinos o espirituales, también tendremos plenitud en nuestros cuerpos, tal y como Jesús tiene plenitud. Vamos a leer aquí lo que dice Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Escucharon, unicitarios, que también nosotros también tendremos esa plenitud de la deidad cuando resucitemos? Tendremos esa plenitud de Cristo. Ahora nosotros no seremos el mismo Cristo por tener esa plenitud. Lo que se está refiriendo es que seremos espíritus eternos e inmortales, así como Jesús resucitó con esa plenitud de ser un ser espiritual y divino igual que el Padre. Pero ese pasaje de Colosenses 2:9 no está diciendo que el Padre Celestial es el mismo Jesucristo. También los unicitarios retuercen el siguiente pasaje, 2 de Corintios 5:19. Dice:
a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos a ver, universitarios, este pasaje no dice que Dios el Padre se desdobló y se transformó en su propio Hijo, es que no lo dice. Lo único que dice es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios usó a Jesucristo como su embajador para llevar la salvación al mundo a través del Evangelio. O es que ustedes no saben, es que nunca han leído que Dios también usa y está dentro de los creyentes para reconciliar al mundo consigo también a través de nosotros los creyentes. Pero esto no quiere decir que los creyentes sean el mismo Dios Padre por eso. Vamos a leer 2 Corintios 5:20 para que usted entienda. Dice, por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces, unicitarios, así como Dios estaba en Cristo o está en Cristo reconciliando consigo el mundo, también está en los creyentes, reconciliando consigo el mundo. Léanlo ustedes mismos, 2 Corintios 5:20. Dios está en los verdaderos cristianos reconciliando consigo al mundo, pero nosotros los cristianos no somos el mismo Dios Padre por eso. Es simplemente que el Dios Padre a través de su Espíritu habita en los creyentes, igual que pasó con Jesucristo, que a través del Espíritu Santo, cuando Dios lo bautizó en el Jordán, que le dio de su Espíritu, pues ya Dios actuaba a través de Jesucristo y estaba reconciliando consigo el mundo. Entonces lo mismo que Él hace con nosotros. Por lo tanto, ese pasaje de 2 Corintios 15:19 no dice por ninguna parte que Dios el Padre sea el mismo Jesucristo. También los unicitarios usan el siguiente pasaje para pretender apoyar su doctrina. Juan 14, verso 9, donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este pasaje, hermanos, no dice que Dios el Padre sufrió una especie de transformación y se convirtió en su propio Hijo, en el propio Jesucristo. Lo único que Jesús dice allí es que quien ve a Jesús ve al Padre. Eso es lo mismo que sucede con el pasaje anterior. Lo que quiere decir Jesús es que el Padre, conectado a Jesús a través del Espíritu, hacía a través de Jesús sus obras. Lo que hay que hacer, hermanos, es leer el pasaje completo. Vamos a leerlo completo. Juan 14, del 10 al 11. Dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. Entonces, exactamente esa unidad espiritual entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, también la tienen los creyentes. Dios también habita en los creyentes a través del Espíritu, ya que nuestros cuerpos es templo de Dios. De ese modo, nosotros también representamos al Dios Padre. Efesios 2, verso 21 al 22 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, somos morada de Dios en el Espíritu, dice la Biblia. Cada creyente, o sea, está diciendo literalmente que Dios habita dentro de los creyentes, pero es a través del Espíritu. No es que Dios abandona el trono del cielo y se mete en los creyentes. Es lo mismo que pasa con Jesucristo. No fue que Dios abandonó el cielo y se metió en Jesucristo, no. Él estaba en Cristo a través del Espíritu. Entiendan ya de una vez, unicitarios, no sean tan tercos. Dice aquí en 1 Juan 4, verso 13 al 16, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces Dios puso de su Espíritu en todos los creyentes, como también puso de su Espíritu en Jesucristo. A través de ese Espíritu Dios habita en Jesucristo y a través de ese mismo Espíritu Dios habita en todos los creyentes. Es lo mismo, señores, lo mismo. Por lo tanto, ese pasaje anterior que acabamos de leer no dice en ningún sitio, ahí en Juan 14, no dice que Dios se transformó en su propio Hijo, es que no lo dice el pasaje.
Ya por último, vamos a leer el último pasaje que retuercen estos unicitarios. El pasaje se encuentra en Juan 10, verso 30, donde Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Ellos toman este pasaje y dicen, bueno, mírenlo ahí donde está. El Padre es el mismo Hijo, pero no es eso lo que dice el pasaje, unicitarios. En este pasaje Jesús no está diciendo que el Padre Celestial sufrió un desdoblamiento de personalidad y se transformó en su propio Hijo. Es que no lo dice. Lo que está diciendo Jesús en ese pasaje es que el Padre Celestial y el Señor Jesucristo se mantienen unidos en un mismo propósito, una misma meta, un mismo espíritu. Por eso es que son uno. Miren, les voy a poner un ejemplo y se lo voy a leer claro. Fíjense que también los creyentes pueden vivir en esa unidad. Podemos ser uno con el Padre, los creyentes. Del mismo modo que Jesús y su Padre son uno. Vamos a leer Juan 17, verso 21 al 23. Oye lo que dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo a ellos les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, ahí lo tienen bien claro, unicitarios. Todos los creyentes también son uno con el Padre Celestial y con Jesucristo. Si los unicitarios dicen que Jesús es el mismísimo Padre Celestial, porque este pasaje de Juan 10:30 dice que ellos son uno, entonces resulta que todos los creyentes también son el mismísimo Padre Celestial y el mismísimo Señor Jesucristo, ya que en Juan 17 Jesús repite que todos somos uno con el Padre. En realidad esos pasajes lo único que significan es que Dios el Padre y su Hijo son uno en el sentido de propósito. Ambos tienen el mismo sentir, lo mismo que ha de suceder con todos los verdaderos cristianos. Todos somos uno con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, si tenemos con ellos el mismo sentir y el mismo propósito. Por tanto, ese pasaje de Juan 10:30 no dice por ninguna parte que el Padre Celestial se transformó en su propio Hijo. Entonces, hermanos, en este subtema número 12, hemos aprendido que el Padre Celestial y todos los seres espirituales, como los ángeles, tienen cuerpos espirituales. Y también hemos aprendido que el Dios Padre no es el mismo Señor Jesucristo. Hemos aprendido de forma literal que esas doctrinas como el unicitarismo o el trinitarismo son doctrinas de demonios. Las hemos hoy nuevamente desenmascarado. Por tanto, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Le damos gracias a Dios que podemos seguir aprendiendo de Él según de acuerdo a las Escrituras. Porque les repito, hermanos, y no me cansaré de decírselos, el tema más importante de toda la Biblia, el más importante, es conocer y entender al Padre Celestial. Eso es lo más importante por la razón de que todo lo que ha de acontecer en toda la creación está sujeto a la voluntad del Dios Padre. Pues gracias y paz a todos los hermanos y hasta la próxima intervención.